Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa. Este es Trocha Abierta, el programa de mayor audición en la franja de la tarde. De 12 a 6 de la tarde somos el programa de mayor audición. Estamos también en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram y en Spotify. Bienvenidos entonces, saludos cordiales. Hoy cumplí con el pedido de Bolo que limpiara la cámara. Ahorita más cámara. Bolo me regaña. Saludos para DJ Bolo, que es el controlador de Trocha Abierta. Bueno, tenemos a nuestro primo querido y adorado Eduardo Castillero Lañez. Saludo a los oyentes de la gran cadena exitosa, así como a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y de este gran programa Trocha Abierta, aquí una vez más dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado a los que estamos aquí y a cada uno de los oyentes que participan escuchándonos día tras día. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un amigo, abogado, presidente nacional del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, y este que les habla, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Bienvenido, Juan Carlos, mi amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, don Alfonso, por la invitación y muy contento de compartir este panel con ustedes y poder expresar algunas ideas de las que vayamos a conversar. Juan Carlos, tú has emitido, inclusive aquí en el programa, la vez pasada que te entrevistamos la última vez, has emitido opiniones que yo quisiera pues que tú nutrieras a los oyentes, porque en realidad somos neófitos en materia legal y nos basamos en percepción, ¿no?, de lo que dicen las diferentes partes, ¿no? Yo le decía ayer a Mérito que no hay que se dice Mérito que el que no sabe es como el que no ve. Digo, bueno, en ese caso los jurados de conciencia se basan no en conocimientos legales, sino en percepciones de las exposiciones de ambos bandos, ¿no? ¿Cómo tú estás viviendo realmente el juicio y si consideras que hay los tiempos ahí está Mérito González? Me alegro que estés aquí, Mérito, que está Juan Carlos Araúz, presidente nacional del Colegio de Abogados de Panamá. Buenas, ¿qué tal? Saludos, Juan Carlos. Gusto, Juan Carlos, como te dije, primero que nada, ¿cómo tú estás viendo hasta ahora el desenvolvimiento del caso New Business? Bueno, yo lo primero que pongo siempre en contexto es que hay que recordar que todo juicio es un enfrentamiento, es decir, es un escenario en el cual dos partes y dos teorías se enfrentan. Por lo tanto, nadie puede pretender que en el juicio esté algo como una parte inmóvil, es decir, que esté simplemente escuchando y aceptando. Es decir, lo que acontece en todo juicio debe ser eso, el rechazo, el sacudirse, el señalamiento, y es el espacio en el que hay un debate y una controversia. Y por eso siempre es importante procurar analizar con mucha objetividad lo que acontece, porque ese enfrentamiento lo que debe producir es que la juez sea informada, que la juez sea ilustrada sobre cada una de las posiciones que allí se vayan a vertir. El Ministerio Público tiene una visión y la defensa tiene otra, y eso es un antagonismo natural que todos debemos respetar, y por eso siempre que se hace valoración de las defensas en medio de los juicios que tienen impacto en la opinión pública, se pretende de alguna manera que la defensa tome prácticamente una posición de aceptar y de no debatir, y eso es una equivocación, porque el escenario es para contradecir, el escenario es para negar, rechazar y obviamente utilizar todas las herramientas que la ley le permite, porque el abogado lo que busca en estos escenarios es una cuestión sencilla. Para que haya una sanción dentro del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho, esa sanción debe ser legítima.
Es decir, usted tiene que garantizar que el mecanismo con el cual se llega a aplicar la sanción ha sido legítimo, es decir, nadie se sienta en el que alguna herramienta haya faltado, en el que la igualdad de las partes se haya visto afectada, y por eso todos estos episodios de confrontación lo que deben asentar es si el proceso finaliza con legitimidad, para que de existir alguna sanción, esa sanción también sea considerada legítima. Dicho esto, voy a puntualizar lo siguiente. Al margen de todo esto, también la sociedad, los ciudadanos tienen que tener muy claro, poner en conocimiento o de acceso público una audiencia o un juicio no es para que nadie se sienta que puede usurpar el papel de la juez. Es decir, los ciudadanos no vamos a reemplazar la decisión que la juez tenga que emitir, y la decisión formal que ella tome es la decisión que permitirá avanzar a otras etapas de ser necesario. Pero el ciudadano no puede jugar a dos cosas, ni a ser juez, ni tampoco a creer que se pueden emitir juicios paralelos. Es decir, una cosa es la vida judicial y la otra lo que vayamos a estar presentando en los medios de comunicación o en las conversaciones exteriores, porque inclusive los juicios paralelos debilitan el Estado de Derecho y debilitan el papel de la justicia en la medida que luego ambas decisiones no puedan coincidir. Y por eso es el tema de la legitimidad del proceso que siempre todos debemos apelar, indistintamente de quién esté implicado. Entonces, en ese escenario, yo lo que apelaría es a que estamos en un momento en el que tanto la defensa como el Ministerio Público deben sentirse, cuando finalice esta ronda, en el que nadie ha tenido desigualdad de armas para presentarle a la juez sus argumentaciones y su teoría de qué aconteció, para que ella entonces pueda entrar a dirimir. Y allí entonces, con esto que he dicho, empiezan a surgir, digamos, los distintos puntos que podemos ir individualizando. Yo le escuché a usted en días pasados en los medios televisivos y se le hizo una pregunta concreta con relación a los testigos protegidos. Yo he venido siguiendo el juicio casi a diario, donde la jueza Valois, cuando los abogados denunciaron el tema de que no encontraban el domicilio, no encontraban a los testigos, ella se basó en esta palabra, creo que fue lo que dijo con puntualidad. En los alegatos ustedes pueden presentar eso. Su opinión, de acuerdo al conocimiento del derecho, ¿es ilegal o legal el hecho de que los fiscales hayan dicho que no hemos podido ubicar, y que también ellos dijeron en su momento de que cuando se le interrogó a los testigos protegidos, la defensa no fue tampoco a indagarlo? Entonces, ¿cuál es su posición con relación a eso mismo en el término jurídico? No vamos a entrar a juez ni parte, como usted acaba de decir, sino de acuerdo a su conocimiento legal, si esto es legal, valga la redundancia, o es ilegal lo que hizo la jueza con relación a estos testigos. Bueno, lo primero que hay que puntualizar es que es un derecho de la defensa poder interrogar a un testigo, cualquiera que sea, indistintamente si es protegido o no. Es un derecho para poder controvertir. Este es un escenario, vuelvo y lo repito, de controversia. El hecho de que un testigo sea presentado por el Ministerio Público, entonces implica responsabilidades. Hay que recordar que todos estos procesos implican costos de los contribuyentes, y esto es un costo público. Por lo tanto, la tarea del Ministerio Público es poder honrar que lo que cuesta un juicio no tenga cuestionamientos en etapas posteriores por alguna omisión. Entonces, yo entendería que el no tener a los testigos protegidos disponibles es una omisión del Ministerio Público en relación a lo que cuesta un juicio y en relación a lo que ellos deben sustentar como su teoría del caso, y por eso son testigos del Ministerio Público en una etapa. Pero eso no implica que yo le deba restar la posibilidad a la defensa de poder cuestionar a estos testigos, y por eso esa falta de disposición ante el momento en el que se debe presentar algún cuestionamiento es una omisión del Ministerio Público que afecta el derecho de defensa
Y esto es un tema ni siquiera de la ley panameña, es un tema convencional, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos en sus distintas formas de crear conceptos ya debatió el derecho de un individuo de contradecir lo que un testigo protegido podía decir en un momento determinado, y la Corte lo ha dicho que es un derecho legítimo de la defensa, y sobre esos principios del derecho internacional es que nosotros no podríamos en este momento argumentar algún tipo de excusa o decir, bueno, es que puede faltar o esa falta es justificada. No, o sea, lo que debe acontecer en este escenario de controversia debió ser es que la juez inclusive ordenara o sancionara a los fiscales de una forma en la que los compeliera a presentar los testigos y hacer los esfuerzos necesarios, porque la juez debe garantizar eso, esa contradicción, porque si no es como si se apreciara solamente un lado de la verdad, y la verdad está compuesta por dos apreciaciones, y concluiría de la siguiente manera: es un derecho convencional contradecir, y ese Ahora, una pregunta, Juan Carlos, perdona que te interrumpa. ¿El ser testigo protegido significa ocultar al testigo o sencillamente tiene otra connotación? El carácter protegido es que el Estado le brinda un acompañamiento en atención a las revelaciones que esta persona realiza, y ese acompañamiento de alguna manera se convierte en el soporte para que esta persona pueda atravesar el contradictorio. O sea, volvamos a... Ahora, Juan Carlos. Sí, don Eduardo. Cuando se trata de la integridad de un testigo o el temor a que haya represalias, inclusive hasta que lo maten, ¿cómo se maneja eso? Lo que ocurre es que volvemos a repetir lo mismo. Ser protegido no quiere decir que sea oculto. Todo lo que participa en un proceso judicial, su naturaleza es pública. Lo que usted puede tener es garantías de que va a recibir un acompañamiento y va a recibir justamente esa protección del Estado. Pero usted, desde el momento en el que pisa un tribunal, usted tiene que entender que usted está participando en un acto público. Y como acto público está sometido a justamente el derecho que implica que esas diligencias sean cuestionadas por cualquiera. Es decir, usted no tiene un derecho de que se entienda que sus dichos son la verdad. Sus dichos deben ser sometidos a cuestionamiento y a otro tipo de prácticas de prueba que en el conjunto de las diligencias aparecerán. Por eso el tema de declarar como testigo protegido nunca puede ser asociado a que usted adquiere una especie de características de decir sin que nadie sepa. No, usted va a enfrentar las consecuencias de declarar, y por eso el Estado le brinda ese acompañamiento. Pero si usted no está preparado para asumir las consecuencias de sus dichos, obviamente usted mejor no se meta en este tipo de asuntos, porque siempre se va a saber quién es el testigo protegido, porque de eso se trata. Aquí no existen juicios anónimos, y todos tenemos que ser conscientes de entender que el juicio es un ejercicio de contradicción, y por eso al principio lo comentaba como el espacio de entendimiento de qué acontece en cada etapa. Si la defensa no sabe quiénes son los testigos protegidos que declararon en contra del acusado, ¿cómo hacen para localizarlos si los tienen ocultos? Claro, por eso la responsabilidad es del Ministerio Público. En la medida que usted no reciba cuestionamiento o contradicción contra los dichos de estas personas y usted genera dudas sobre la secuencia de hechos, usted va debilitando ese testimonio, y cuando el Ministerio Público tiene un caso que se le va debilitando y luego de tanta atención mediática y tanta atención de la sociedad, por eso me refería a que los contribuyentes, el Ministerio Público atiende a satisfacer que el contribuyente entienda que sus recursos fueron debidamente utilizados. Y desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado insistiendo, valorar qué cuesta cada puesta en escena de un asunto judicial es una fórmula eficiente para que la misma sociedad sepa que o la justicia opera
de una manera muy eficiente o simplemente estamos gastando recursos y recursos en asuntos que no concluyen en nada y simplemente ayudan a que la justicia se confunda en un escenario que no aporta a la estabilidad de una justicia objetiva, razonada y con las características que todos aspiramos a que funcione. Ahora, Juan Carlos. Objetivo, no objetivo. La pregunta es más que todo. Al ser protegidos, yo me imagino que las declaraciones de ellos puede ser, ellos son todos testigos, puede ser el eje principal del juicio, porque son protegidos y han declarado posiblemente situaciones muy delicadas por el cual están pidiendo la protección de parte del Ministerio Público. Y reitero, la jueza determinó al final que en los alegatos ellos podían hablar del tema. ¿Eso afectaría la decisión de la jueza en cuanto a justicia? ¿Por qué razón? Porque si no le diste la oportunidad a la defensa, como usted está hablando de que tienen el derecho, la defensa, a cuestionar lo revelado por los testigos protegidos, que pueda llevar a un fallo de no condena o llevar a un fallo, vamos por otro lado, de condena con relación a eso que se omitió y que es un derecho convencional, como usted dijo, de que ellos tenían todo el deber de traerlos, conducirlos y cuestionarlos por la defensa, porque entonces eso es un arma que puede presentar la defensa. Pregunto, que no se garantizaron los derechos dentro del mismo juicio. A ver, primero vamos a puntualizar lo siguiente. La juez, para llegar a una conclusión, va a ser un conjunto de elementos. Nosotros estamos ahora mismo escuchando, son testimonios. Sin embargo, esos expedientes están integrados por cientos y miles de folios que implican otro tipo de asuntos que están incorporados allí. Lo que garantiza que el tema de los testigos protegidos es que el debate de la legitimidad del proceso se mantenga como una constante a lo largo de todas las fases o etapas. Sin embargo, cuando llegue la conclusión de la juez y su decisión esté sustentada en A, B, C, D o F, es que nosotros podríamos entrar a dar algún contenido de qué peso o qué relevancia tuvo el testimonio de aquellos testigos protegidos, o si simplemente los testigos protegidos habrían aportado una especie de línea en el que el Ministerio Público profundizó de otra manera o encontró otros elementos y al final pudiera ser que la propia juez no utilice en su sentencia los testimonios porque habrían sido desvirtuados de alguna manera en el conjunto de los testimonios que se han ido virtiendo o de alguna manera no se compadecen con los hechos acreditados. Es decir, hay un momento todavía muy amplio en el que la juez tendrá que razonar qué tipo de valor tienen esas declaraciones y cómo tienen incidencia en un delito tan complejo, porque ahora sí quiero traer el tema del delito. Es un delito complejo desde el punto de vista de cómo se prueba, porque el delito de blanqueo de capitales requiere que una persona, a sabiendas de la comisión de un hecho delictivo, haya participado para recibir, depositar, transferir, ocultar el origen ilícito de esos dineros. Y al haber un expediente tan voluminoso con tantas partes, digamos, hay más de 20, 30 personas que cada una tiene que tener un relato distinto. Pareciera ser obviamente que como la conversación gira en torno al expresidente de la República, sin embargo yo pongo de foco es que hay una decena, por no decir 4 decenas de personas que están cada una debatiendo si realmente se cometió o no se cometió un hecho ilícito, y la juez va a tener que producir sobre cada uno una conclusión de si realmente estamos ante la comisión de este delito y cómo fue, y ahí estaría la explicación final. Entonces, ahora, Juan Carlos, hemos visto que cuando los testigos llegan dan su nombre, su número de cédula, indican la profesión que tienen y generales de la persona. En el evento del protegido, se va a poner en práctica el hecho de que esto
la persona esté detrás de una mampara o en un cuarto a contraluz, porque o sea, tienes que decir, yo soy el J2032, pero ¿hasta cuándo ese J2032 va a caer en que tú tienes un nombre, una cédula y tienes una determinada profesión? La juez es la que va a dictar las medidas. Lo importante en una etapa de esta naturaleza es que la juez sepa quién es la persona que va a declarar. Es decir, ella podrá determinar inclusive que esté en una sala aparte, pero ella sería la que constataría la identidad de un sujeto al que se les podrían estar haciendo las preguntas desde distintas fórmulas, pero lo relevante es que la juez justamente sepa que es un ciudadano con una identidad y que ella pueda constatar lo que está respondiendo en relación a preguntas dentro del debate. Por eso no es un tema del testigo protegido de exponerlo a la opinión pública, de decir, bueno, es que lo vamos a sentar en una televisora y va a ser visto por todos. No, por eso decía, el ciudadano común simplemente tiene que ir guiando lo que la juez va produciendo en decisiones, pero ella tendría la capacidad y las facultades legales para garantizar que su carácter de protegido no le obstruya a ella dar la certeza de que existe primero la persona y que es una persona que realmente está dándole el testimonio que ella requiere para hacerse de sus criterios al momento de decidir. Yo quería aclarar algo porque no quedé, he estado viendo no estoy siguiendo mucho el juicio por las obligaciones y los compromisos, pero quería aclarar algo con relación a las dos preguntas que ha hecho Agustín y Eduardo. Y es lo siguiente. El sistema penal acusatorio obliga, que es el que actualmente está vigente para los casos que se van presentando actualmente, para no ser tan técnico, obliga a que los elementos probatorios o las pruebas se practiquen en una audiencia que se llama de juicio, en la cual primero las partes, en una audiencia intermedia, se ponen de acuerdo, por decirlo de esa manera, en cuanto a las pruebas que se van a practicar. Es decir, la fiscalía dice, bueno, yo tengo estos elementos aquí que los quiero practicar en la audiencia. La contraparte dice, bueno, te acepto esto, no te lo acepto. La fiscalía sí, no, y lo mismo la parte, el defensor va a decir, sí, yo quiero a este fulano de tal, a este testigo, al otro, sacando de la investigación, van sacando los elementos que quieren practicarse en la audiencia. El sistema inquisitivo era distinto. El sistema inquisitivo se practicaba durante la instrucción del sumario en la fiscalía y todas las pruebas prácticamente se practicaban allá. ¿Qué tiene potestad entonces en esta audiencia? Hay un término en el cual se le permitía a la defensa y a la fiscalía pedir pruebas y aportar nuevas pruebas. No me quede claro, porque escuché algo de la controversia con el tema de los testigos, no quede claro si la defensa pidió la declaración de los testigos. Si no se pidió, entonces la juez queda solamente con las declaraciones que se hicieron en la fiscalía. No puede ya a estas alturas decir voy a pedir que declaren los testigos. Así que no es cuestión de si es legal o es ilegal, o se violan los derechos humanos o los derechos procesales, penales, no. Es cuestión de si se utilizó o no el recurso en su momento. Y es importante que Agustín lo sepa, porque Agustín está estudiando Derecho y él no conoció el sistema inquisitivo. Yo fui litigante en el sistema inquisitivo, ahora soy litigante en el sistema penal acusatorio, pero esa es la realidad. Si yo no pedí un testigo, sea protegido o no protegido, oculto o no oculto, y el testigo no está obligado a ir en el sistema inquisitivo, por lo tanto el juez tendrá que valorar, como bien ha dicho el colega Juan Carlos, tendrá que valorar, lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, le corresponde al juez al momento de ver y dictar sentencia valorar cada uno de esos testimonios y saber si eso es algo potestativo del juez. Pero ¿cuál es la pregunta que no entiendo? ¿Cuál es la pregunta? No, yo no estoy preguntando, estoy aclarando.
Estoy aclarando que si los abogados de la defensa en el escrito de pruebas no pidieron los testigos que declararan o interrogar a los testigos protegidos, no hay ninguna obligación de la fiscalía de llevarlos a declarar. ¿Qué es lo que no me quedó claro? Dije, no me quedó claro porque sí escuché una controversia con relación a esos testigos. Si la defensa los pidió, la fiscalía tengo entendido que no los pide, entonces el derecho era en un momento cuando se dictaba el auto de llamamiento a juicio, posteriormente venían 5 días para eso, un escrito de prueba donde yo digo, yo quiero que vengan todos estos testigos protegidos porque los quiero interrogar, yo quiero que se traiga esto, yo quiero que se haga lo otro. Bueno, ese era el momento, no ahora en la audiencia, que es lo que no me, reitero, no estoy preguntando, estoy aclarando. A mí no me quedó claro en la controversia que se dio sobre los testigos protegidos, porque se habló que la fiscalía no los había citado. No, la fiscalía si quiere los citaba, o si no, no, porque en el sistema inquisitivo el expediente es el prácticamente que contiene todas las pruebas. Las que se están practicando ahora son a petición adicionales, como bueno, yo quiero interrogar, yo quiero cuestionar, yo quiero esto. Lo que tú quieres saber es si los abogados defensores han pedido la presencia de los testigos protegidos. No, mira, yo te digo, yo vi ese momento, con el perdón, yo vi ese momento que tú estabas hablando, Melito, y pasó lo siguiente. Sí estaban citados por la fiscalía y la jueza le pregunta al juez, la jueza dice, ¿dónde están? No lo encontramos, no hemos podido encontrarlo. Y ahí fue la queja de los abogados defensores porque aparentemente sí estaban citados, donde ella le preguntó y ellos dijeron, no lo hemos podido encontrar, lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. Entonces, aparentemente sí, pero ¿en dónde se basó la fiscalía? Es lo que tú también acabas de decir, que en el interrogatorio escrito, los abogados defensores no llegaron a ese punto de preguntar también en el escrito, pero sí estaban citados porque tal vez no lo hicieron en el escrito, pero lo iban a hacer público. Vamos a permitirle a Juan Carlos que nos conteste, pues. Sí, de lo que yo he estado escuchando y viendo, la controversia gira en torno a que el propio tribunal, es decir, la propia juez, emitió las boletas de citación en atención a lo que habían pedido las partes. Y el debate está en que, como el testigo protegido solo tiene acceso al Ministerio Público, es quien debe facilitar la citación. Y ahí, digamos, es que está el cuestionamiento, el señalamiento entre defensa y Ministerio Público, pero a la luz de lo que son las actuaciones de la juez, es que la juez emitió la citación formal y no comparecieron. ¿Qué pasa si no comparece? ¿Qué pasa si no comparece sobre lo atestiguado por ellos? No, o sea, el tema de la ausencia de la citación lo que va a generar es el cuestionamiento sobre la legitimidad en la igualdad de armas. Pero los dichos de los testigos protegidos no solamente reposan en su declaración, sino que esto es una construcción que tiene que tener testimonios, documentos, pericia y todo tipo de elemento que ha sido incorporado en el expediente. Por eso hay que esperar que la juez haga una conclusión para saber cómo ella entrelaza o qué valor finalmente tuvieron los testimonios de los testigos protegidos para que el debate o el cuestionamiento siga en las distintas etapas, pero no es un hecho en sí lo que va a generar una condena. La condena debe estar producida en base, o la absolución o el sobrecimiento debe estar construido en muchas dimensiones en relación al propio delito, porque este delito, vuelvo y lo repito, al ser un delito muy complejo, no solamente es la palabra de una persona sobre la que señala un comportamiento, sino cómo el Ministerio Público luego acreditó esos dichos en una estructura de un delito tan complejo, y ahí es donde va a estar el ejercicio, digamos, más relevante de la juez en plantear cómo se llega a la absolución o cómo se llega a una condena. En otras palabras, lo que puedo entender de lo dicho por ti, Juan Carlos, es que no importa qué tú quieras tipificar, lo que le corresponde a la fiscalía es probar que había un ilícito, porque tú puedes decir muchas cosas,
Pero probar el ilícito es lo que yo he notado, por eso le pregunto a usted, no es que soy bueno ni nada, pero he notado en el juicio que no se ha podido probar por parte de la Fiscalía un tema del que hubo un delito. Aquí al día de ayer tuvimos al doctor Julio Linares, y él abrió un artículo, ojalá no me equivoque el número, del Código Procesal Penal, dice el 274, aparentemente el 274. 254 creo que fue. Ese 254 aparentemente es que llevaría sin más preámbulo a una condena. Yo no debo tener el código por aquí en mi casa, voy a mirar para ver el 254. No sé si usted tiene un código, usted conoce el numeral 254 de ese articulado, que dice que en ese articulado puntualmente es donde la jueza va a determinar, sin que los fiscales hayan podido probar más allá de lo que tengan que probar, la condena del señor Martinelli o del conglomerado de personas que están acusadas en este delito. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico de esa manera, porque son más de 40 personas en las que a cada una se le tendrá que probar que sabía la existencia de un ilícito, y nosotros desde el colegio inclusive hemos estado pronunciándonos, por ejemplo, sobre los directores nominales, que son funciones que se realizan bajo contrato, que no tienen contacto directo con el beneficiario final y que es parte de la estructura corporativa, y vemos muy mesuradamente el tema de anticipar cualquier criterio, porque los directores nominales están para justamente cumplir una instrucción y no asumir una responsabilidad que le correspondería a un beneficiario final. Lo que debo ser es muy prudente, o sea, yo no quiero presentar ni a nadie como inocente ni a nadie como culpable. Yo debo sostener un estado natural. Todos son inocentes hasta que la juez llegue a concluir y presentar a la sociedad cada teoría y cada hecho concreto. Todo lo que debemos garantizar es aspirar a que el proceso sea legítimo, que el debate haya permitido que todos puedan decir lo que quieran decir y todos puedan aportar lo que quieran aportar, y la juez demostrar entereza al momento de valorar. Si la sociedad garantiza ese escenario, todos saldremos ganando de un escenario tan público de este debate. Juan Carlos, ayer hubo algo que a mí me llamó la atención, yo no sé si estoy equivocado. De las personas que han hecho delación o han pedido que se les perdone y han devuelto bienes y estas cosas, no sé el nombre técnico de esto, creo que hay como 2 o 3 en este juicio. Ayer me llamó la atención cuando el asistente del fiscal daba una serie de explicaciones que le decía a los defensores que el momento en que ellos pudieron haberle preguntado a estas personas fue cuando ellos estaban sentados en el banquillo, porque no iban a volver para ningún tipo de pregunta. Yo no sé si yo entendí eso como lo estoy diciendo. No lo vería como real, por el simple hecho de que bajo esa premisa la juez no hubiese emitido boletas de citación. Es decir, hay una forma en la que el tribunal mismo emitió las boletas de citación, por lo tanto se conceptualiza que hay un derecho de preguntar. Sí, pero para aclarar nuevamente, porque es que a la pregunta nuevamente de Agustín, o el comentario más bien de Agustín, que considera que nada se ha probado, creo que no quedó claro. Las pruebas se practicaron en la fiscalía. Cada uno de los testigos protegidos declaró en la fiscalía. En el sistema inquisitivo, ya eso es una prueba que debe ser valorada. El que no haya ido a la repregunta o que no sea localizable no lo invalida. Es decir, hay un testimonio que va a ser valorado. No significa que no fuiste, ya eso no sirve. No, es el sistema inquisitivo. Lo mismo, de forma desigual, o sea, no de igual forma pasa con el penal acusatorio, donde sí es importante que todo esto se lleve nuevamente al debate. Entonces, ¿qué ocurre? En la práctica, le voy a explicar en la práctica un caso nada más mío.
la fiscalía toma unas declaraciones en el momento de los hechos, en un caso de droga. Cuando yo leo las declaraciones, yo veo muchas inconsistencias y yo pido esos testigos para repreguntarles. Pero ¿qué ocurre? Que como así había sido en el lugar de los hechos, la fiscalía, ellos no vivían en el lugar y hubo que localizarlos y llevarlos al juzgado por parte mía. Tuve que localizarlos. La fiscalía no movió un dedo para eso, porque la fiscalía igual quería condenar a mis clientes. Tuve que mar y tierra hasta que los ubiqué, los llevé, los interrogué para que aclararan esas cosas y al final dijeron, no, yo no dije eso, eso no es así. Y en el juicio podían haber sido citados por la fiscalía nuevamente, pero la fiscalía no lo citó, por lo tanto, eran testimonios que al final permitieron que se absolviera a mi representado. Lo que quiero decir es que en la práctica del sistema penal acusatorio, esos testigos, si no van el día de la audiencia, no crean que es que van a ir a buscarlo. En la práctica, no sé si ahora habrán adoptado otras medidas, pero no los buscan y si no los tiene, olvídate, pierdes el caso. Juan Carlos, una pregunta que te iba a hacer. ¿Tú crees que existen los tiempos para condenar a los acusados? La pregunta es, ¿condenar con cuál efecto? Es decir, pensando en las elecciones. Sí. Es también muy aventurero decir que podría ser, en atención a lo siguiente, hay todavía mucha agua que va a correr, es decir, los recursos que se pueden activar. No es lo mismo un expediente de un individuo en el que se debe producir una relación puntualmente a él, a cuando son 40 personas y cada una admite un recurso. Es decir, nosotros tenemos que ver que ese expediente es 40 vidas y cada defensa podrá utilizar un mecanismo de impugnación, y en la medida de que exista una multiplicidad de recursos, cada uno va a tener un argumento que debe ser analizado de forma individualizada. Y eso es lo que me permitiría a mí dudar, obviamente, que aquí podríamos estar hablando de que en una fase de apelación pudiera ser resuelto tantos recursos de forma ágil, porque cada uno va a ser como un expediente en sí. Y luego, cuando eso pueda avanzar a una etapa en la corte, de igual manera cada recurso va a tener que ser asignado a un ponente distinto y cada recurso va a tener que recibir un análisis concreto. Entonces, yo, primero, por la capacidad del órgano judicial a administrar expedientes con multiplicidad de imputados o acusados, la práctica sería que eso demora mucho tiempo y no lo vería que pudiera en tan corto tiempo, antes de que ya este país entre en la debacle de un proceso de elección, tuviese un asentamiento como para que haya una sentencia en firme, si es a lo que nos referimos. Tendría, digamos, una duda por la cantidad de personas que están dentro del expediente. Y ellos pueden agarrar el expediente de Ricardo Martinelli, por ejemplo, y solamente antes de seguir analizando lo demás, no pueden hacerlo, tienen que hacerlo en conjunto todo. La suerte de uno es la suerte de todos, es decir, inclusive los que puedan ser sobreseídos en esta etapa van a tener que atravesar el viacrucis de esperar hasta el final de todos. Es decir, la suerte de uno va a ser la suerte de todos los que están en este momento avanzando en el juicio. Ya. ¿Tienes alguna pregunta, Agustín? Mélito, pregunta. Eduardo. Estaba viendo aquí el código, estaba leyendo el código, el 254, el 255, pero también estaba leyendo el 254 sobre el tema del blanqueo de capitales, ¿no? Estaba leyendo justamente en este momento. Pero lo que yo puedo notar aquí, yo estoy estudiando el derecho, yo voy creo que por tercer año, justamente estoy en unos trámites con la universidad para eso. Por temas lógicos, si yo estoy acusando a una persona, Juan Carlos, de algo, el tema de blanqueo de capitales, yo puedo determinar muchas cosas. Yo puedo determinar que, bueno, el Estado me pagó a mí
por un trabajo que yo me gané en licitación, me adelantó una cantidad de dinero, la cual yo usé en la obra, me quedé con un remanente, y todo hablando tácitamente lo que se ha hablado, con $2 millones que yo transfería a una otra cuenta que son para mis movimientos operativos de la empresa. Pero esos $2 millones yo pude haber hecho, o se hizo, ¿verdad? Que yo voy a aportar de esa plata mía a New Business, por ejemplo, para poder entrar en este negocio. El tema es que yo me baso en esto. A lo largo que he visto el juicio, no he visto algo contundente que determine. Yo no estoy a favor del señor Martínez, es importante que sepa el oyente y usted también, yo no estoy a favor de Martínez. Sino que viéndose el objetivo, sin parcializarme hacia ninguno de los bandos, porque aquí hay que ser objetivo en este programa, es demostrar si realmente el dinero fue ilícito, y eso es lo que yo estoy viendo que no se ha podido probar y que me está llevando a mí. Estoy metido, estudio mucho el tema del derecho, porque a mí me ha gustado toda la vida. Pero me está llevando pero ¿cuál es la pregunta? Vamos aterrizando. Llevándolo para argumentar bien. Para determinar que la juez diga si hay culpabilidad, porque yo no he visto nada contundente que se hable, porque los peritos que han llevado ahí lo han desbaratado básicamente la defensa, y la fiscalía no ha podido contrarrestar ese tema. No sé cómo tú has visto, en función de eso mismo, este juicio, sin tomar evidentemente una decisión que no es tuya, pero tu análisis en cuanto a esto. Yo lo que vería es que hay complejidades. Volvemos al tipo penal. Es un tipo penal difícil, por lo que se debe probar, y se ha agregado otras complicaciones por la utilización de estructuras corporativas. Cuando usted agrega elementos de sociedades anónimas en la comisión de hechos delictivos, usted tiene que romper el velo corporativo, es decir, lo que impide ver qué hay debajo de cada sociedad para llegar y hacer una línea recta. Y el reto del Ministerio Público es presentar que él y que la juez, si llega a condenar, es presentar una línea recta del punto A, que es el tema de la corrupción, a llegar al tema del ocultamiento. Si la juez no puede hacer una línea recta en toda la cadena de individuos, corporaciones, y en la forma que la ley exige que se prueba, por ejemplo, la titularidad de las acciones. ¿Cómo se prueba la titularidad de las acciones? La Corte ha dicho que se prueba con el certificado y con el libro de acciones. Así es. Y son debates muy concretos y muy duros, en los que el Ministerio Público tiene que estar preparado para presentar su conclusión de cómo va a endosar cada corporación a un individuo para decir, bueno, el beneficiario final era fulano de tal. Entonces, lo que podría decir es que existen complejidades en los delitos que implican temas corporativos, que el Ministerio Público debe, de una forma muy coherente, presentarlo en su teoría del caso, y la juez, al momento de llegar a las conclusiones, nos tendrá que dar estos panoramas de cómo todas las fachadas, todo lo que el entramado entrelaza en el a sabiendas, y en cómo se dio la utilización, si se dio, de estos mecanismos corporativos. Mientras eso no aparezca en el escenario, todos debemos estar simplemente esperando al momento en el que se construya cómo se cometió y cómo se probó. Ahora, Juan Carlos, te hago una observación. Yo difiero del planteamiento de Agustín, en el sentido de que los peritos únicamente analizaron lo que el fiscal vio que podía tener relación con un determinado hecho. Ellos no visitaron, no entrevistaron, no salieron más que del marco que se les presentó. Partiendo de eso, es muy difícil que podamos decir que ningún defensor desbarató ¿cómo se llama? Al perito. Al perito, porque el perito lo que se encargó fue de
analizar elementos. Entonces, el que tiene al final que probar es el fiscal, que es el que va a tener, como en efecto ya estamos viendo, que está dando a conocer cuál fue la trama. ¿La pregunta cuál es? Bueno, perdón. No, mi pregunta es... Lo que pasa, Eduardo, es lo siguiente. Cuando tú llevas a un perito es porque estás haciendo un análisis de movimientos de cuentas, de sociedades, banca, todo, porque él tiene que terminar con ese perito si realmente hubo un dolo en medio de eso. Eso es lo que es, porque tú no vayas a un perito a decir, ¿qué tú piensas de esto? No, porque los peritos que llegaron aparentemente antes de todo este juicio investigaron cosas que se les mandó a hacer. Y dentro de su investigación no encontraron nada doloso, lo que yo pude entender. Agustín, para aclarar, te voy a dar otro ejemplo, para aclararte esa parte que tú dices. Yo tenía un caso de prescripción adquisitiva y el abogado cometió la genialidad de decir, de la otra parte, por el que demandaba, que su cliente tenía 15 años de vivir en la finca 452. Y llevó a todos los testigos para que dijeran que él tenía 15 años de vivir en la finca 452. ¿Qué pasó? El que escuchó los testimonios dice, ganó el caso, pero yo vine y pedí una prueba pericial y fuimos y resultó que él no vivía en la finca 452, sino en la finca 450 que estaban una al lado de la otra. Si no has visto el expediente y estás escuchando los testimonios, los abogados somos muy habilidosos, y más los abogados que tiene Ricardo Martinelli. Ellos van a la opinión pública a hacerle creer que todo está a favor de su cliente. Pero el expediente es voluminoso y ahí está toda la línea, toda la trazabilidad, todo lo que tú no estás viendo, ni vas a ver, ni puedes ver. Pero sí te recomiendo entonces, si quieres opinar en ese sentido, que vayas a ver el expediente y veas todo lo que hay. Insisto, el que ve los testimonios dice, le ganaron a Melito González, pero Melito González fue con una prueba pericial y le dijo, no señor. Pero probaste. Pero es que no has visto la prueba, es que no has visto el expediente. No puedes hablar así. Tú estás diciendo algo. No puedes hablar así si no has visto el expediente. Allí ya ellos han explicado la trazabilidad de todo, cómo se dio, lo han explicado. Entonces tú te dejas llevar por el interrogatorio y por la cosa y piensas, ganado. Pero yo te vuelvo a decir lo que te dije ayer. Los jurados de conciencia, si fuera jurado de conciencia, ¿ven los expedientes? No ven los expedientes. Están expensas a lo que escuchan de ambos lados. Y así eso es caso de jurado de conciencia. Acá hay una juez que va a evaluar. No, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que el que va a opinar, como Agustín o como yo, como el que sea, sí, no somos un jurado de conciencia. Sí, exacto. Pero como Agustín va a ser abogado, le estoy dando unos consejos para que no cometa ese error, pensar de que opinar de esa manera. Ningún abogado te va a opinar así de una vez porque él no puede mentir. Es como un médico, tú vas y le preguntas, lo llamas por teléfono, oye, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duelen los pies, tengo calentura. Y eso es tal cosa, tómate tal cosa. Eso es un médico irresponsable. Entonces, lo mismo es en el derecho. Yo siempre le digo a la gente, para ordenar el debate. Espérate, para ordenar el debate que tenemos a Juan Carlos ahí mirando las estrellas y nosotros somos los que estamos participando. Sí, escúchame. Yo reitero, Juan Carlos, si existen los términos. Porque yo no puedo opinar si no he visto el expediente, siempre lo digo, y es un consejo para el futuro abogado, que no vaya a hacer eso, que llegue al cliente y le dice, no, mira que los testigos, no, ya te ganaste el caso, no lo vas a poder hacer así, porque la gente se te va a ir. Yo tengo un oído, yo tengo un análisis mental de lo que yo estoy viendo, y yo tengo que saber. No has visto el expediente. No, es que yo no has visto el expediente. Termino con esto para que ya, no puedo. Escucha, Melito, tú tampoco has visto el expediente para emitir opiniones. Yo no he dicho si va a ser a favor o en contra. Lo que les digo a ustedes es que no caigan en ese error de que pensamos que habló bonito y que le preguntó y que no caigan en ese error. Mira que no. Lo que pasa es que yo te puedo sacar. No vamos a discutir porque tenemos un invitado y yo creo que no estamos haciendo un papel. Una pregunta puntual, Juan Carlos. Una pregunta. De acuerdo a tu perspectiva, ¿tú crees que hay matiz político dentro de este juicio?
tu perspectiva, si lo puedes contestar, ¿no? Sí, ¿Crees o que sea, hay un político dentro de todo esto? el escenario que la juez ha desarrollado ha sido un escenario muy neutro. Sin embargo, yo siempre voy a respetar que las partes pueden llegar con cuestionamientos sobre la legitimidad de cómo llegaron a este escenario, y eso hay que permitírselo. No se le puede quitar el derecho que si alguien tiene cuestionamientos sobre la legitimidad, que es distinto a todo este tema de las pruebas, se le permita. O sea, yo lo que siempre voy a defender es lo siguiente. El escenario de controversia debe permitir que, aunque sea altisonante la posición de la defensa o del Ministerio Público, se entienda que la juez tiene que escucharlos a ambos y garantizar de que todo sea revisado y analizado, porque cuando llegue una condena o llegue una absolución, el papel de la juez es el que va a estar en escena. Es decir, la sociedad va a confiar en lo que hizo la juez o no. Y allí, obviamente, lo que acaba de ocurrir aquí, la diferencia de criterios, es lo que la sociedad está viviendo. Todo lo que guarda relación en torno a Ricardo Martinelli, por ser una figura que se debate el poder político, obviamente está eclipsado en la parte humana de quien tiene afecto y quien tiene odio. Y el país, yo no puedo negar que hay quienes tienen afecto por Ricardo Martinelli y quienes tienen odio, y eso es una realidad que impone que estos debates sean complejos. Inclusive para mí, en cualquier momento que una declaración mía sea en frío, es decir, muy objetiva sobre lo que se puede permitir, alguien puede apreciar desde su óptica, decir, bueno, es que quiere favorecer la corriente de Ricardo Martinelli, o luego, inclusive mis silencios, la defensa los puede interpretar como complacientes con un sistema opresivo y en el que simplemente nosotros toleramos la violación del Estado de Derecho. Es decir, este no es un debate sereno, es un debate con emociones, porque hay simpatizantes de la fuerza política que representa Ricardo Martinelli, y con esos simpatizantes, obviamente, uno debe ser muy prudente en la medida que ni nos estamos metiendo en el escenario de la parte política, sino es el funcionamiento de la justicia para lograr salvar. Es decir, aquí hay que opinar de todas maneras sobre lo que está ocurriendo, y en la medida que se haga con prudencia y responsabilidad, creería que se pueden sacar lecciones de lo que se va a vivir. Pero hay que recordar, es la juez la que va a decidir, y en ese momento en el que ella construya cómo ocurrieron los hechos, la sociedad volverá a dar aplausos o dar señalamientos en todo el escenario, porque la persona de Ricardo Martinelli es un político en activo que se disputa el poder político. Es la clave de lo otro que está pasando simultáneamente. ¿Es importante para ti que se esté transmitiendo esto a la ciudadanía o eso no significa nada? No significa nada, pero la justicia de alguna manera garantiza que los cuestionamientos hacia su papel pueden disminuir en la medida que todo el mundo ve el comportamiento de la juez. Sin embargo, siempre la justicia va a salir lastimada cuando estas controversias tienen estos afectos. Esto es un calle arriba y un calle abajo, y la justicia, decida A o decida B, va a sufrir el embate de la opinión pública en atención a las simpatías. Por lo tanto, es la manera de disminuir un poco la tensión en lo que acontece, pero yo soy partícipe que no podemos propiciar juicios paralelos, es decir, que yo hoy día me proclame con una corriente cuando la juez todavía no ha atribuido una decisión o lanzado una decisión al respecto. Entonces, es un tema también sumamente complejo, que en otros países se ha vivido con mucha consecuencia. Es decir, los juicios paralelos en otras sociedades ha producido culpables anticipados y consecuencias lamentables si uno no se administra adecuadamente. Una pregunta ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, Juan Carlos. Tú reiteras que legalmente no hay los tiempos para la condena de ninguno de las 40 personas. O presentaría mi visión en atención a que me genera duda que los 40 recursos que puedan ser utilizados
permita que los tribunales avancen de una forma tan ágil. Cada uno va a implicar un debate distinto. No es lo mismo un expediente con un individuo en el que podríamos estar en un escenario que sí puede resolverse pronto, a aquel que tiene que esperar recursos de todo tipo por parte de todas las defensas que se encuentran. En otra palabra, aquí no debe haber un madrugonazo en cuanto a los tiempos. No debería, de acuerdo a tu criterio. Mi duda es cómo lo harían los tribunales para resolver 40 recursos de apelación de forma simultánea, en donde cada uno tiene una tesis distinta. Esos tribunales, perdón, Agustín, espérate un momentito. Esos tribunales obviamente desconocen los expedientes. Claro, o sea, y al desconocer los expedientes tendrían que entrar a conocerlos. Y conocer cada recurso es un argumento individual de cada parte, porque cuando llegue la decisión de la juez, ya vuelvo y repito, la decisión favorece y perjudica a algunos. Y eso implica un relato en relación a cada individuo. Es decir, en la sentencia debe individualizar. El día 7 de agosto de 2021, Agustín Sosa realizó tal comportamiento, pero es distinto al que realizó Eduardo Castillero, el que realizó Alfonso Castillero y el que realizó Juan Carlos Araúz. Entonces, cuando yo presente mis recursos en relación a mi fecha, a mi día, a mi actuación concreta, porque me están reprochando a mí algo directamente. Y ese estudio implica tiempo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Hemos entrevistado hoy al presidente del Colegio Nacional de Abogados y te agradecemos, Juan Carlos Araúz, te agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros. Espero que haya servido de mucho para los oyentes que no necesariamente son abogados, pero se nutren de las opiniones de los que conocen, ¿no? Esa es la idea. Si no lo fuéramos un programa de opinión, pues nosotros nos ponemos a conocer de agricultura, de leyes y de todo. O sea, la opinión se basa en la apreciación para nosotros los neófitos en esta materia. Entonces, Juan Carlos, espero que no sea la última, que volvamos a estar aquí en Trocha Abierta. Y gracias por la oportunidad siempre. Gracias a ti. Estuvo con Eduardo Castillero Lange, Agustín Sosa Peñalba, el licenciado Mélito González, que se ausentó, y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Si Dios, hasta mañana, si lo permite.